Ahora, un dictamen con salvedad o opinión calificada, que se lo llama dentro del SAT 79, es un dictamen con salvedad que expresa, dice, a excepción, dice, de los asuntos en los que se va a referir los estados financieros que vamos como de la auditoría como resultados de las operaciones. Y todos básicamente deben estar de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y las normas del sistema de presupuestos más que todo. ¿Qué quiere decir? Que un dictamen con salvedad son aquellas opiniones que pueden ser mejoradas en determinado momento. A ver, espera un segundo, sigan entrando sus compañeros. Bien, entonces que se pueden salvar, en otras palabras, ¿no? En otras palabras son más razonables. Entonces, por eso a veces en los informes de auditoría se puede sacar que son cosas de forma y las que son de fondo automáticamente no podemos expresar con salvedad, ¿no? Ya en este caso podemos dar una opinión adversa o permitir abstenernos a dar una opinión adversa, ¿no? Bien. En cuanto a un dictamen de opinión adversa, como les decía, es una opinión que deben expresar básicamente cuando, a juicio del auditor, los estados presupuestarios en todo su conjunto no están expresados razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque debe haber algunas cuentas que no han sido regularizadas o puede ser en el caso particular que tengan algunas anomalías y que no están presentando, digamos, de acuerdo a las normas del sistema de presupuestos más que todo, ¿no? Se puede declarar un párrafo expresamente indicando por separado, ¿no? Al margen del informe podemos hacer una cosa por separado dentro del informe de esta opinión. Pero en el caso particular podemos decir que todas las razones sustantivas en su opinión son adversas, ¿no? O los efectos principales del motivo va a dar una opinión adversa, ¿no? O sea que los estados financieros no han presentado de acuerdo a las normas más que todo. Bien, ahora, ¿cuándo podemos tener un dictamen o una opinión de abstención de un determinado examen que hemos realizado de una auditoría de los estados financieros, más que todo del tema del sistema de presupuestos, ¿no? Es un dictamen, dice, con abstención de una opinión establecida por el auditor que no expresa, dice, una opinión sobre los estados presupuestarios porque no han sido posible para él formar o haberse formado una opinión razonable de la presentación de los estados financieros presupuestarios de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados y obviamente que dentro de los sistemas de presupuestos, ¿no? Este informe dice tendrá todas las razones sustantivas para la abstención cuando no se haya realizado auditorías con suficiente alcance que permite formar una opinión de los estados presupuestarios que están sujetos a una materialidad. Ahí es el gran problema, o una incertidumbre más que todo. ¿Qué razón? A veces cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de auditoría necesariamente tenemos que sacar una muestra, ¿no? Dentro de esa muestra, como ya les he explicado alguna vez, la Contraloría cuando se hace las auditorías pide que por lo menos mínimamente saquemos una muestra del 75%. Y a veces estos 75% elegimos sacamos un estado financiero necesariamente y hacemos ahí en este caso particular tenemos que seleccionar un 75% que nos va a permitir incluso de alguna manera poder alcanzar lo que son los requerimientos de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entonces, para eso necesariamente tenemos que solicitar varias presupuestarias, ¿no? Podemos sacar una lista y dentro de esas listas a veces hay documentos que no nos pueden proporcionar porque deben tener algunas anomalías, ¿no? Pese que por eso a veces el auditor primero hace la consulta y les pide en forma verbal, ¿no? Pero luego tendríamos que solicitar, si en caso no nos proporcionan la información que requerimos,
necesariamente tenemos que hacerlo con una, con una nota, ya específicamente decir, bueno, necesitamos tales cosas. Entonces puede haber que en este caso particular no nos puedan dar necesariamente lo que estamos solicitando. Entonces, por eso que el auditor en su informe necesariamente tiene que abstenerse a dar una opinión. ¿Por qué razón? De repente hay cosas ocultas, hay algo que no está conformado, porque a veces a último momento hacen las compras, no tienen todos los requisitos establecidos en lo que es el decreto supremo 0181 y necesariamente no cumplen con los, y a veces ya se ha dado la ejecución. Entonces, ustedes saben muy bien, en contabilidad hay tres instancias importantes, ¿no? Cuando decimos, a ver, no sé quién está jugando con la pantalla, les ruego, por favor, tenga un poquito más de delicadeza, por favor, les ruego. Ya, bien, entonces es importante que, por ejemplo, como les decía, hay tres instancias, ¿no? Hay la parte que nosotros tenemos que hacer el compromiso. ¿Cuándo nos vamos a comprometer? Necesariamente cuando queremos adquirir o queremos comprar algo o estamos adjudicando un proyecto, necesariamente estamos adquiriendo el grado de compromiso, ¿no? Una vez que hayan cumplido todos los requisitos establecidos en la norma, entonces necesariamente ya nos estamos comprometiendo a comprar un determinado artículo, bien o servicio o activos, dependiendo de las características. Y es importante también que conozcan ustedes los aspectos más trascendentales que luego, una vez que hayamos hecho un compromiso con una empresa, por decir, de un proyecto carretero, de una escuela o de una universidad o lo que quiera, necesariamente ya hemos adquirido un compromiso de que sí, ya se ha adjudicado. Y luego nosotros contablemente debemos devengar ese gasto más que todo, ¿no? Una vez que hayamos devengado con todos y cada uno de los recursos necesarios que tenemos establecidos para el proyecto o para la compra que se vaya a realizar, necesariamente luego, una vez que nos entreguen, tienen que haber comisiones tanto de excepción como dar un acta de conformidad más que todo, ya sea de algún activo fijo que se esté comprando o de algunos bienes o necesariamente de un determinado proyecto, por decir, la entrega total a conformidad. Y en este caso, ustedes saben muy bien que las instancias que hacen los proyectos son las más que todo los ministerios, ¿no? O las alcaldías o las gobernaciones también, ¿no? Entonces, una vez que eso, recién tenemos que hacer el pago correspondiente cuando demos una acta de conformidad, ¿no? De esa manera, entonces, se tiene que tener todo el proceso completo. En este caso particular, no podemos dar una opinión no, más que todo si no están todos de acuerdo a las normas. Entonces, en este caso particular, vamos a tener que abstenernos a dar una opinión al respecto. Y esto va a meritar del informe de auditoría que se haga una auditoría de responsabilidades, ¿no? Ya saben ustedes, tenemos 4 responsabilidades. Responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. En el caso particular podría ser, en el caso al margen de que vamos a tipificar una auditoría especial, vamos a tipificar siempre la administración ejecutiva y luego vamos a dar el grado también de que sea una, a ver, una responsabilidad de carácter civil, daño económico al Estado boliviano. ¿No? Usted sabe muy bien que el daño económico no prescribe más que todo, pero tiene que ser previo un informe de un auditor. Ya les he explicado más de una vez que el auditor lo único que hace a ver, recomendar más que todo, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan ese aspecto. Entonces con eso creo que ha quedado claro los dictámenes o informes que hay, ¿no? Ya sean limpio, con salvedades, con opinión adversa o definitiva abstención de dar una opinión respecto a los estados financieros que estaríamos auditando, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Les ruego, por favor. Con eso creo que está claro, eso es lo que me pedía nuestra compañera Gabriela. Oh, sí, Gabriela. Ya, bien.
Ahora empezaremos a ver el tema número 7. Son los aspectos fundamentales de la auditoría de un proyecto. Es bien importante este tema, que tenemos que hacer un análisis más que todo respecto a esto. Lo tienen ahí la presentación, ¿no? Espero que me digan, por favor. Sí, hola, hola. sí. Ya, perfecto. Ya. Bien. Entonces, los aspectos fundamentales para hacer una auditoría de un proyecto es justamente, en su definición, decimos que es una revisión estructurada e independiente para verificar justamente el cumplimiento de los resultados, de los objetivos, los plazos establecidos, el costo, los plazos que han sido previstos para un determinado momento. Sí, deme un segundito, por favor. Enseguida vuelvo. Bien, continuaremos, por favor. Mil disculpas. Necesariamente tenemos que hacer una revisión estructurada, digamos, ¿no? de una auditoría de proyectos, porque son no tan complejas, se puede realizar, y para eso hay unas normativas también, para el tema de hacer una auditoría, de proyectos de inversión pública, especialmente en nuestro país, ¿no? Para eso necesariamente el objetivo más importante es verificar la calidad del sistema de control interno, como siempre se dice. El control interno se ejerce desde dónde. A ver, ¿alguien me podría responder? ¿Quiénes lo ejercen el control interno? Desde el portero hasta la máxima autoridad, licenciado. Correcto, ¿no? Desde la máxima autoridad hasta el último funcionario o funcionario público en este caso, ¿no? Alguna vez necesariamente solamente monitorean, por decir ahora, como ya está de moda la tecnología, desde las pantallas. No es una cosa loable, no es una cosa exacta, digamos, ¿no? Pueden ser que a ver, los funcionarios pues estén trabajando o estén haciendo algunas cosas que no son dentro del trabajo habitual, por decirles, ¿no? Entonces tenemos que ver la calidad de un sistema de control interno. También, justamente aquí es bien importante lo que recomiendan dentro de los informes de auditoría, que tiene que ver esas famosas 3Es, ¿no? ¿Cuáles son esas famosas 3Es? Ahí está en la pantalla, pueden leer si quieren, jóvenes, también ahí está, ¿no? Eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Justamente que hayan cumplido todos los objetivos y las metas establecidas, ¿no? Para eso necesariamente tenemos que hacer una observación en forma regular de parte de la normativa y salvaguardar el patrimonio. Como les he dicho, ustedes saben muy bien que los empresarios privados especialmente necesariamente ponen inversiones y ese dinero tiene que ser recuperado, ¿no? La inversión que se realiza, digamos, para obras grandes de corto, mediano y largo plazo tiene un tiempo de recuperación, no es tan fácil. En cambio, por el Estado boliviano necesariamente lo que tenemos que, ya les he explicado, que un proyecto es justamente para satisfacer las necesidades que se tengan en el entorno, digamos, ¿no? En todos los departamentos, provincias. Y ahora que se está pasando un momento crítico en nuestro país por la cuestión política, se está poniendo un poco difícil y los proyectos se están retrasando. Algunos que estaban en ejecución van a tener que retrasarse y tener que esperar que se cumplan todos y cada uno de los plazos. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, no es, a ver, me explico, no sería prudente, digamos, sancionar, por ejemplo, ¿no?
con estas paralizaciones, hay plazos establecidos en los proyectos, necesariamente es imputable, digamos, en este caso particular, digamos, a las empresas que estén realizando algunas obras, por ejemplo, ¿no? En este caso particular también nos va a permitir hacer el valor agregado para hacer una auditoría de proyectos, ¿no? Permitir, dice que los conozcan el estado, o sea, del proyecto y corregir desviaciones. Como les he explicado, no necesariamente un proyecto es 100%, ¿no? Siempre puede haber algunas desviaciones, algo que se puede mejorar más que todo cuando se hace una evaluación de un determinado proyecto. ¿No? Ustedes saben muy bien, hay veces hay proyectos que están diseñados hace años, ya unos 15, 20 años incluso, ¿no? Como en el caso particular, por ejemplo, de la carretera que ustedes se ha terminado hace unos 2 o 3 años, y hecha de lado en primera vez que todo, ¿no? Y es una añoranza de hace unos 20 o 30 años incluso. Entonces han tenido que reactualizarlo, acomodarlo, la parte presupuestaria más que todo, ¿no? Porque de esa época a esta época todos y cada uno de los costos han tenido modificaciones más que todo, ¿no? Bien, en cuanto a las CAMs, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden, me hacen, levantan la manito o me interrumpen la clase, por favor. Ya el alcance de la auditoría es justamente que pueda enfocarse en dos tipos de vertientes, lo que llamamos. Auditoría de un proyecto en sus fases. ¿Qué decimos cuando son fases? Estamos hablando de etapas, ¿no? De conclusión, por ejemplo, pueden ser, digamos, de corto, mediano y largo plazo, y necesariamente se tiene que lograr los resultados desde el inicio, cuando también va a haber el tema de la planificación. Lo más importante es la planificación de un determinado proyecto que se va, la ejecución y el cierre correspondiente, ¿no? Entonces, básicamente, en la planificación debemos ver cómo vamos a llevar adelante la auditoría que ha sido elaborada por algunos ministerios o de empresas que se han adjudicado en un determinado momento. Bien, entonces la ejecución, ese es un plazo que está establecido, ya les he explicado que para todos los proyectos, tanto de inversión pública especialmente, todos tienen esos proyectos que se va a hacer durante la gestión, un año, o sea, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, deben inscribirlos en el SICOES, ¿no? En el sistema de contrataciones estatales. Y ahí se ve todo, ahí tiene que estar todos los pliegos de especificaciones, los contratos, los plazos, el precio referencial, todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquellas personas que quieran adjudicarse tendrán que presentar sus propuestas como tal, ¿no? Entonces, cuando estamos ya en un proceso de revisión, hay fases, ¿no? Por fases. En este caso particular, por ejemplo, esta doble vía, especialmente de VIH ha debido hacerse unos 2 o 3 años aproximadamente. Entonces, por fases más que todo. Para eso les he explicado que los proyectos de esta calidad, en este caso de carreteras, por ejemplo, se tiene que contratar dos empresas, ¿no? Una que va a realizar la construcción y otra que va a hacer la supervisión más que todo. Bien, a eso. Y que se debe utilizar los recursos más adecuados, ¿no? Entonces, cuando decimos economía, siempre debemos adjudicar los precios minoritarios, pero importante este aspecto, que debe ser de óptima calidad, ¿no? Tenemos que ver la calidad, ¿no? Ahora, para eso necesariamente también la auditoría de la unidad gestora. En este caso, gestora quiere decir el ministerio o algún ministerio que está llevando adelante un determinado proyecto, ¿no? Debemos evaluar su organización administrativa del proyecto, ¿no? Que si tienen buenos sistemas eficaces, están custodiando bien justamente los recursos, ¿no? O sea, los recursos normalmente están en las cuentas fiscales. En el caso particular de una empresa, necesariamente tendrán que tener caja fuerte o también tendrán en sus cuentas bancarias también, ¿no? Y necesariamente que cumplan con todos y cada una de las políticas de gestión, ¿no? Entonces, para eso, digamos, los gerentes que están de proyectos en nuestro país, en nuestros países llamaban gerentes de proyectos, en cambio en nuestro país normalmente son gerencias o directores operativos, ¿no? Si hay alguna consulta, no duden, por favor. Bien, bien. En su normativo tenemos que ver lo que son las famosas NIAs, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, ¿no?
emitidas por la IFAC, ¿no? Son organismos internacionales que hacen toda la parte normativa para proyectos también de inversión pública y más que todo, como ya se les ha explicado, en nuestro país hasta ahora, a la fecha no se están implementando las normas internacionales, pero nosotros como auditores utilizamos las normas internacionales para empresas, para instituciones grandes que llevan, por ejemplo, en el caso particular, pueden haber donaciones de organismos internacionales, entonces tenemos que cumplir la parte donde debemos presentar estados financieros con normas internacionales, ¿no? Por eso necesariamente las NIAs proporcionan criterios globales para que el auditor exprese una opinión sobre si la información financiera es fiable y adecuada. ¿Ya? Cuando decimos fiable, que sea confiable los estados financieros, ¿no? Cuando decimos adecuada, justamente que estén bajo cada una de las normas establecidas en nuestro país, ¿no? Ya les he explicado que en nuestro país tenemos 14 normas contables y 5 normas de auditoría, ¿no? En cuanto a las SAS, es una declaración de la ICAC, por ejemplo, también que se ha emitido por los Estados Unidos, que se ha estandarizado en Latinoamérica más que todo, ¿no? Y otro aspecto también que vamos a ver son las famosas NAGAs, por ejemplo, ¿no? Las NAGAs, por ejemplo, son normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Son requisitos mínimos que debe tener un auditor en su calidad de proporcionar ampliamente. Les ruego, por favor, al compañero que está don Richard Kanki, por favor, que no mande esas cosas. Les ruego por educación, por favor, ¿ya? Les ruego. Bien. También, ahí tenemos en Bolivia, de acuerdo a la ley 1178, las normas de auditoría gubernamental más que todo, ¿no? En este contexto, en unos 10 minutos se va a concluir, jóvenes, y les ruego que voy a volverles a enviar el nuevo enlace, por favor. Ya, bien, para eso necesariamente dentro de la ley SACO, necesariamente también dentro de la Contraloría General del Estado, es justamente que dentro del contexto boliviano, el uso de la ley 1178, que es básicamente el control para mejorar la calidad de los recursos públicos. Ustedes saben muy bien que todos los recursos públicos deben ser debidamente, ejecutados de acuerdo a las normas, ¿no? Y cada uno de los, tanto, por eso el sistema de control interno es bien importante, que nos va a permitir que necesariamente tengamos que cumplir todo lo que está establecido en las leyes, las normas, decretos supremos, todo, ¿no? Para eso necesariamente los recursos tienen que estar bien ejecutados también, ¿no? Ahora, depende de la confiabilidad de la información, ¿no? Que siempre les voy a recalcar siempre que la información debe ser ampliamente confiable, ¿no? Y cada uno de los servidores públicos deben rendir cuentas en forma oportuna. Normalmente ustedes saben que la ejecución presupuestaria empieza del 1 al 31 de diciembre. Entonces, necesariamente deben presentar, rendición de cuentas, haciendo informes, ¿no? A sus diferentes instancias, por ejemplo, ¿no? Como los decía, por eso como auditores también, en determinado caso, así es de gestión, normalmente tenemos que hacer la auditoría de confiabilidad de los estados financieros, que tenemos aproximadamente, de acuerdo a la ley 1178, 90 días para presentar un estado financiero debidamente auditado, ¿no? Bien. Otro aspecto que debemos ver es que toda la capacidad administrativa para medir el manejo inadecuado de los recursos, ¿no? Por favor, ese compañero que está jugando con la pantalla, les ruego, por favor, que tenga un poquito de discreción. Les ruego, por favor, Ronald. ¿Ya? Ronald Might. Les ruego con todo el corazón. ¿Ya? Bien. Y también los sistemas de control, ¿no? Esto es para justamente mejorar el control interno, ¿no? Previamente lo hacen desde la máxima autoridad hasta el último empleado. Es importante, y también luego tenemos que hacer los auditores, hacer un control externo posterior también, ¿no? Tanto por la unidad de auditoría interna o como por una auditoría externa. Bien, estoy volviendo a repetir lo que hemos visto en la última clase, más que todo. La clasificación de las normas de auditoría, en este caso en particular, son
en forma general o específica, que son emitidas justamente por la Contraloría General del Estado, ¿no? Que normalmente se dividen en auditorías generales y también... ¿Qué dice? Ya. Bien, en el caso particular, cuando decimos auditorías específicas por tipo de auditoría que vamos a realizar en el caso particular, pueden ser financieras o operativas. También podemos hacer, digamos, auditorías ambientales y especiales. Cuando decimos especiales, básicamente es cuando justamente podemos determinar alguna transgresión a las leyes y pueden ocurrir que se han hecho malos manejos, compras con sobreprecio, que no están dentro de la norma o que no tengan un presupuesto. Y hay un sinfín de cosas que podrían presentar. Por eso lo más importante, básicamente la Contraloría tiene una norma que es la auditoría de proyectos de inversión pública, que es clave en este caso para el tema que estamos estudiando, ¿no? Y también hay para las tecnologías de la información, que son las TIC más o menos, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor, para seguir adelante, por favor? Les ruego a su compañero que no juegue con la pantalla, les ruego con todo el corazón. Bien. Ninguna luz se puede seguir. ¿Cómo? ¿Quién está rayando la pantalla? No hagan eso, licenciado, compañero. Ya. Bien, continuaremos entonces. Básicamente, digamos, el proceso de la auditoría de proyectos es en forma independiente. El auditor siempre tiene que trabajar con ética profesional y tiene que ser objetivamente y tiene que ver tres etapas muy importantes, ¿no? Cuando hacemos el estudio, tenemos que hacer la planificación. Necesariamente tenemos que definir el alcance, los objetivos y hacer un cronograma de trabajo que vamos a realizar. Ya lo he explicado alguna vez, el estudio siempre previo, necesariamente tenemos que conocer la empresa o la institución, que tenemos que conocer cómo fue creada, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuál es su misión, cuál es su visión. Entonces, en este caso particular, necesariamente tenemos que conocer. Luego, una vez que conozcamos la empresa en todos sus aspectos, más que todo legales, tanto de la empresa o de algún ministerio, necesariamente tenemos que hacer la planificación. No, ahí vamos a hacer más que todo, básicamente en la planificación, lo que tenemos que hacer los MPAs, ¿no? Que ese es el memorando de planificación de la auditoría, y también luego, una vez que tengamos esto, necesariamente no es como un formulario, por favor. La Contraloría nos dan unos formatos y tenemos que nosotros también adecuarlos de acuerdo a la empresa o a la institución que estamos haciendo la auditoría como tal. Entonces, para eso en este particular vamos a hacer nuestros MPAs y luego vamos a hacer, posteriormente tenemos que hacer nuestro famoso programas de trabajo, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en esa etapa vamos a hacer la ejecución del trabajo de auditoría, ¿no? Vamos a aplicar procedimientos más que todo de auditoría para obtener evidencias tanto objetivas como documentación. Y ahí vamos a encontrar los famosos hallazgos cuando hacemos esto, la evaluación o el trabajo de auditoría como tal. Importante este aspecto, ustedes saben muy bien las características de un hallazgo o de una deficiencia, ¿no? Condición, criterio, causa, efecto y recomendación o conclusiones más que todo, ¿no? Y por último, digamos, necesariamente cuando ya hayamos hecho los trabajos y encontremos todos los hallazgos que estén debidamente documentados, necesariamente tenemos que hacer un informe. Pero previamente a sacar un informe, necesariamente tenemos que hacer un acta de validación de los resultados de la auditoría como tal. Eso necesariamente tenemos que comunicar los resultados del trabajo que hemos realizado, ya sea a la máxima o a la gerencia administrativa financiera. Ahí tendrán que estar los de presupuesto, dependiendo. El tema puede ser el gestor de los proyectos, por ejemplo, necesariamente tiene que estar. Y las unidades involucradas, por ejemplo, que hayan tenido observaciones. Necesariamente tenemos que hacer, y se comienza a ver. En esa reunión necesariamente tenemos que hacer conocer todo lo que hemos podido observar, hacer conocer una por una, ¿no? Siempre de mayor importancia a menor importancia, ¿no? Hay cosas que se pueden salvar que lo pueden absolver, ¿no? Dentro de las 24 horas o 48 horas, en el mejor de los casos, que nos den algo que nos va a convencer como auditores, pero
No necesariamente así en forma física, también nosotros podemos pedir en forma que nos hagan llegar mediante una nota, ¿no? Que quieren absorber, digamos, no sé, vamos a decir el 7, el 11 o el 10, cualquiera fue, que tenemos la documentación, en su momento no estaban anexos. Por eso es importante, cuando hacemos una auditoría necesariamente tenemos mm, que, que los documentos deben estar debidamente foliados y numerados, tanto literal como numeral también, ¿no? Entonces ahí, últimamente después se saca el informe de auditoría para hacer y ahí va a haber las conclusiones y recomendaciones del cumplimiento obligatorio que deben realizar todas las unidades. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bien. Entonces es importante también los roles que debemos presentar de entidad pública, por ejemplo, ¿no? Cada uno tienen todas las unidades, tienen unidades de auditoría interna, para eso de acuerdo a la ley 1178 en su artículo 3 y 4 dice que las únicas personas que pueden realizar o las instancias son las unidades de auditoría interna, la Contraloría General del Estado y las firmas privadas de auditoría, ¿no? En forma independiente deben ser los informes de auditoría. Para eso necesariamente, ya. Bien, se va a cortar, jóvenes. Dentro de un par de minutos voy a actualizar mi Zoom y les vuelvo a enviar, por favor. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, les ruego, por favor. Y al joven que está jugando con la pantalla, les ruego que tenga un poquito más de soltura y más que todo. ¿Ya? ¿Qué dice Gabriela? ¿Está bien? Sí, Liz, todo bien. Ya, perfecto. Entonces se va a cortar, vuelvo a enviar el nuevo enlace. Por favor, les ruego. Van a disculpar la bulla, por favor. Ya. Pero dice... Ya, Rodesia, sí, diga, le escucho. Antes sí es. Vamos al otro enlace. Ya, enseguida